Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos ya a este 17º capítulo de Conversando entre Jumix. Y esta vez nos acompaña nuestro hermano Manuel Vidal de la IPN de Bollenar, con quien estaremos hablando este tema que lleva por nombre Tiempos Peligrosos. Así que acompáñanos. ¿Cómo está mi hermano? Hola hermano Ricardo, muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias al Señor. Bueno, siempre digo lo mismo, pero de verdad es así, ansioso por esta temática y la temática de hoy también, que quizá un poco profunda, y al mismo título nos dice mucho, tiempos peligrosos. Creo que estamos en tiempos donde no solamente en nuestro país están pasando muchas cosas, sino que a nivel mundial están pasando muchas cosas, entonces es importante poder abarcar este tema y tal como dice el texto base que tenemos puesto, que está en 2 Timoteo 3:1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que eso, ansioso para poder desarrollar este tema, esperando que pueda ser de bendición. Así que uno de los primeros puntos que pudimos ahí coordinar con nuestro hermano Manuel, precisamente lleva ese título: tiempos peligrosos. Amén. Amén. Sin duda un tema muy relevante, muy importante tratarlo en este tiempo y esperamos, ¿cierto?, que sea de gran bendición para toda la juventud, ¿cierto?, y para todas las personas que escuchen y vean este video. Así que en este día vamos a estar hablando un poco de esto y, como decía mi hermano, estamos tomando como texto base lo que dice 2 Timoteo 3:1-4. Voy a la lectura de ese versículo, hermano, para que entremos en el tema y comencemos a comentar respecto a qué significa los tiempos peligrosos, ¿cierto? Así que vamos a estar señalando este versículo en esta hora. Dice lo siguiente. Dice: también debes saber esto, Pablo, ¿cierto?, escribiendo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Quisiera señalar algo muy importante en esta hora y qué podemos traducir respecto a tiempos peligrosos, ¿ya? ¿Qué podemos entender en base a este texto? Y nos lleva a hacerte una idea de diversos problemas, dificultades, situaciones estresantes de toda índole, en todas las áreas de la sociedad, así como también en la vida familiar. Estos tiempos peligrosos también se darán en el área espiritual y en la enseñanza doctrinal, porque al aparecer la apostasía, ya también una palabra ahí que está latente y tiene que ver con esto, esto estará violentando la sana doctrina, ya como ya está ocurriendo. Este tipo de ambiente de personas y aún de iglesias que marcará los postreros días. Amén. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos complejos, situaciones que estamos viendo hoy en día que este año realmente ha sido durísimo por todo esto de la pandemia, pero más allá de esto vamos a estar hablando respecto al carácter del hombre, que es lo que nos señala la palabra en este versículo, ¿cierto?, en este pasaje, donde Pablo nos señala de ciertas características, ¿cierto?, que van a tener los hombres en los postreros días. Ahora, ¿qué periodo conlleva, ¿cierto?, a tiempos peligrosos? ¿Lo es solamente ahora previo al advenimiento de la segunda venida de Jesucristo? ¿O es un tiempo que parte, ¿cierto?, desde que Jesús ascendió al cielo y durante toda la trayectoria de la iglesia? Yo creo que tiempos peligrosos, tiempos difíciles, la iglesia ha sufrido siempre, durante toda la historia, ¿ya? Lo que queremos recalcar en este momento o que quiero transmitir es que estos tiempos difíciles, ¿cierto?, que nos habla la palabra, o tiempos peligrosos, se van a intensificar, ¿ya? Mientras más se acerque la venida de Jesucristo, más intenso va a ser este tiempo para la tierra.
Y si usted, hermano Ricardo, recuerda, ¿cierto?, en la palabra del Señor, cuando usted vamos más allá, más lejos, al Antiguo Testamento, la época de Noé, ¿cierto?, el tiempo de Lot, en el caso de Sodoma y Gomorra, vemos que allí también habían hombres, ¿cierto?, con ciertas características malvadas, ¿cierto?, violentas, totalmente desenfocados, ¿cierto?, de lo que significa conocer y servir a Dios. Y en el tiempo de Lot, por ejemplo, en el tiempo de Noé, se vieron tiempos muy violentos, tiempos de extrema violencia, tiempos de mucha maldad. Y luego, en el tiempo de Lot, tiempo de degeneración de la gente. Un tiempo realmente con inmoralidad, impureza, y realmente el pecado subió a la presencia de Dios, y Dios sin duda se molestó con la actitud de aquellos hombres en aquellos tiempos. Por eso castigó a esa tierra de Sodoma y Gomorra, ¿cierto?, que fue consumida por fuego, dice la palabra. Entonces, en estos tiempos, hermano Ricardo, estamos viendo un tiempo muy difícil, porque yo creo que es la unión de esos dos momentos históricos, ¿cierto?, que lo relata la Biblia: tiempos violentos, tiempos de maldad, tiempos peligrosos, y también de la desgeneración de la gente. Entonces, en este momento voy a estar explicando más o menos cada concepto respecto a estos versículos que hemos hablado, ¿ya? Y voy a partir lo que significa que el hombre sea amador de sí mismo, ¿ya? Los hombres dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas para pensar en ellos mismos, ¿ya? Es un pensamiento egoísta, centrado en ellos mismos, centrado en el hombre, ¿cierto?, pero no considerando a Dios. También está el concepto de avaros, ¿cierto?, que son literalmente amadores del dinero, ¿ya? Y la palabra también aquí nos habla, ¿cierto?, nos dice que el amor al dinero, ¿cierto?, acarrea males, ¿cierto? El amor al dinero acarrea mal. Entonces, también tenemos el concepto de vanagloriosos, ¿ya? Este es otro elemento de una actitud egocéntrica. El hombre dando rienda suelta al orgullo de sí mismo. También nos habla del concepto de soberbia, los soberbios. Tan alto concepto tienen de sí mismo que en su trato con los demás se muestran altaneros y arrogantes, siempre se colocan por encima de los demás. También el concepto de blasfemos. Esto significa ofensa verbal contra la majestad divina. El otro concepto que podemos ver aquí en la palabra es desobedientes a los padres, ¿ya? Son hijos tercos y rebeldes que no obedecen a sus padres, y cuando los castigan, ni aun con eso hacen caso. Otro concepto que podemos ver acá: ingratos, olvido o desprecio de los beneficios recibidos, no saben dar gracias, o sea, son personas que no agradecen, ¿cierto? También está el concepto de impíos, no tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado. El término describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios y conlleva incluso la idea de falta de decencia. Sin afecto natural, perderán hasta los instintos naturales más elementales, serán personas sin corazón, incluso en su trato con los hijos o sus seres cercanos. Su único interés está en ellos mismos. Implacables, hombres que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación, inflexibles, sus contiendas nunca terminan, se niegan a cambiar pase lo que pase, están determinados a ir por su propio camino sin importarles las consecuencias. Calumniadores, alguien que acusa falsamente, buscan arruinar el prestigio del otro. Interperantes, sin dominio propio, no ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones, desechan todo tipo de inhibiciones y vergüenza. Crueles, serán salvajes e indómitos, darán rienda suelta a su naturaleza despiadada, desconocen por completo el concepto de bondad.
aborrecedores de lo bueno, odian todo lo que sea bueno, ya sean personas buenas o valores o virtudes buenas. Traidores, personas traidoras, ¿cierto? Que defraudan toda la confianza que está puesta en ellos. Impetuosos, son personas que se abalanzan sin pensar en lo que hacen y en las consecuencias que sus hechos tendrán. Infatuados, tiene significado de estar envuelto en humo, nublados, hasta el punto que no pueden ver más allá de sí mismos. Personas hinchadas de vanidad que han llegado a tal estado de orgullo y de envanecimiento que su mente ha quedado nublada y entontecida. Tiene un concepto de ellos mismos totalmente desproporcionado e irreal. El otro concepto, ¿cierto?, que se toca acá, que son amadores de los deleites más que de Dios. En realidad, no hay ningún tipo de amor hacia Dios. Solo persiguen sus deseos egoístas e ignoran por completo todas las demandas de Dios. El deseo de comodidad, buena comida, satisfacción sexual y otras indulgencias llenan toda su vida. Están entregados a sus propios placeres y son controlados por ellos. Y el último que voy a señalar acá, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. O sea, son como lobos vestidos de oveja, hermano Ricardo. Entonces, como ves, el carácter de estos hombres es realmente deplorable, ¿cierto? Bien. Meditaba, hermano, mientras lo escuchaba, mientras cómo usted podía definir un poco lo que nos habla Pablo, lo que le dice a Timoteo en esta carta. Y es tremendo, hermano, ver tal cual, como dice, que estamos viviendo tiempos peligrosos, que quizás, tal como usted habló de lo que está escrito en la palabra, en el Antiguo Testamento, lo que pasó con Noé, en el tiempo de Lot, y vemos cómo esto de una otra forma ha crecido, por así llamarlo. Estamos en tiempos donde están pasando todas estas cosas y lamentablemente, y digo lamentablemente porque incluso estas cosas las podemos ver incluso dentro de la iglesia. Cómo quizá todo este mal, este tiempo peligroso ha afectado incluso a la gente que se congrega, que está dentro de una iglesia. Entonces, qué importante poder meditar y desarrollar este tema para poder entender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que estamos pasando en este momento. Se me venía a la mente, tengo anotado acá también lo que está en Efesios 5, del 15 al 17, donde dice: mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué importante, y es un poco el punto que vamos a evocar ahora, el segundo punto, qué importante entender los tiempos que estamos viviendo, lo que la palabra del Señor nos enseña de una otra forma, entonces para tener claras nuestras convicciones en este tiempo. Entonces, el segundo punto que podíamos tener anotado acá es precisamente ese, nuestras convicciones frente a este tiempo, nuestras convicciones frente a este tiempo peligroso, hermano. Amén. Antes que uno pueda ejercer, ¿cierto?, sus convicciones respecto a la situación que enfrenta, primero tenemos que entender, como cristianos, el tiempo que estamos viviendo, ¿ya? Entender que todo lo que estamos viviendo o pasando y la maldad, ¿cierto?, que estamos viendo a través de las noticias, ¿cierto?, de todo lo que está pasando en el mundo, o en nuestro propio país, ¿cierto?, donde, como lo señala ahí la palabra, el afecto natural, ¿cierto?, se está terminando en las personas, ya la gente ha dejado eso natural de amar, ¿cierto?, a su prójimo. Las madres ya están botando a sus hijos, ¿cierto?, en la calle, en un basurero. Entonces ahí se está perdiendo el afecto natural, vemos cómo eso está afectando mucho a la sociedad. Y la maldad, hermano Ricardo, cómo está abundando, ¿cierto? Vemos cómo claro, la gente elimina a otra persona, la mata sin ningún remordimiento, tal vez en sus mentes o corazones. Entonces, realmente son tiempos bien violentos, ¿ya? Difíciles, ¿ya? Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ¿cierto?, los valientes podemos arrebatar ese reino. Entonces,
nuestras convicciones tienen que estar claras respecto a todo lo que estamos viviendo y no tiene que, de alguna forma, amedrentarnos, ¿cierto? Causar incertidumbre de lo que pueda pasar mañana con nuestras vidas, con nuestra familia, siendo que nosotros tenemos que estar como cristianos arraigados, ¿cierto? En el fundamento que nuestra fe, que es Cristo. Cristo Amén. Jesús es el fundamento, ¿cierto? Y si estamos arraigados a Él y a su palabra, ¿cierto? Y confiamos que Él que nos llamó, ¿cierto? Que nos sacó del mundo, que nos rescató y que nos puso en el camino, que fue poderoso para rescatarnos, para cambiar nuestra vieja manera de vivir, también será poderoso para guardarnos en este tiempo, ¿cierto? Sustentarnos y seguir cumpliendo el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros como cristianos, hermano Ricardo, para enfrentar todo este tipo de amenazas, ¿cierto? Tanto a la iglesia como tanto a la familia, como a la sociedad entera, tenemos que, uno tiene como cristiano que ir madurando, ir Amén. creciendo, ¿ya? En la fe, en la palabra, en sus convicciones, como usted me lo plantea, porque no podemos seguir pensando como niños, ¿cierto? Amén. Sino que tenemos que pensar con madurez, pidiéndole a Dios, ¿cierto?, que nos dé la sabiduría para enfrentar estos desafíos, ¿cierto?, que estamos viviendo hoy en día en este mundo tan difícil, tan complejo. Entonces nuestra fe tiene que ser ejercitada, ¿ya? Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Dios muchas veces permite que vivamos procesos difíciles, circunstancias complejas, pruebas, ¿cierto? Y es allí cuando la fe se pone a prueba, ¿cierto? Se ejercita. Amén. Ya es allí cuando logramos, ¿cierto? Creerle al Señor, estar confiados, ¿cierto? Que en el momento o situación difícil que yo esté enfrentando como yo propiamente o con mi familia o en diversas situaciones que acontezcan, mi fe, ¿cierto? Esa fe que Dios ha colocado en mi corazón tiene que ser una fe que se mantenga. Amén. A pesar de lo difícil que sea la dificultad, a pesar de lo difícil que sea la prueba, y entonces si esa fe logra mantenerse, ¿cierto?, en medio de la dificultad, en medio del desierto que tal vez que tengamos que pasar, en medio del fuego que tal vez tengamos que pasar, en medio de las diversas, ¿cierto?, situaciones, si esa fe logra vencer, ciertamente estaremos escalando un peldaño más hacia la madurez, hacia nuestro crecimiento, hacia nuestro desarrollo, ¿cierto? Y sin duda ya ejercitando esta fe, si más adelante tenemos un problema aún mayor, vamos a tener la capacidad también de salir adelante porque hemos visto, ¿cierto?, en nuestra propia vida, con testimonio propio, que Dios siempre ha estado con nosotros en los momentos difíciles y de una u otra forma el Señor nos ha sacado en victoria, nos ha sacado adelante porque Él está con nosotros. Hay un versículo, hermano Ricardo, que a mí me gusta mucho, ¿cierto?, que es aquel que dijo Jesucristo en algún momento. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin, todos los días, ¿ya? No dijo voy a estar un día, otro día no, sino que Él todos los días está con nosotros, ¿ya? Y eso es importante saberlo, que el Señor está con nosotros a nuestro lado, que Él nos respalda, que Él nos guía, que Él nos protege, ¿cierto?, que Él nos cuida a cada momento, que Él de una u otra forma, ¿cierto?, está obrando a favor nuestro, ¿ya? Porque la vida en sí es compleja, difícil, y más ahora cuando comenzamos a ver todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que podemos leer por la palabra, ¿cierto? Uno podría amedrentarse, tener susto. ¡Wow! Van a venir tiempos muy difíciles. ¿Qué va a venir mañana? ¿Qué va a pasar? Tal vez más catástrofes naturales, tal vez otro virus, otra pestilencia, más problemas económicos. Ya, entonces, sin duda, eso a la gente que no tiene al Señor en su corazón, tal vez la gente comienza a enfermarse con todo esto. Y comienza a deprimirse, ¿cierto?, a sentir incertidumbre. He escuchado de mucha gente que estaba con crisis de pánico, hermano Ricardo, Sí. por todo esto de la pandemia. Entonces hay gente que le afecta mucho todo lo que estamos pasando. Tal vez tiene otras realidades también a nosotros, pero el tema fundamental es que el que tiene al Señor en su corazón puede ver la vida de otra forma, hermano Ricardo. Ya nosotros vemos la vida con optimismo, sabemos que nuestra vida presente, nuestro futuro está en la mano del Señor y sabemos bien, ¿cierto?, de nuestra convicción como cristiano debe ser que estamos de paso en esta tierra, ya que no estaremos para siempre acá.
nuestra morada eterna está en el reino de los cielos. Y eso es lo que nos espera, ¿cierto? En un futuro que yo creo que no es muy lejano, ¿ya? Porque todas las señales, ¿cierto? Se han cumplido, se están cumpliendo, ¿cierto? Y creo con todo mi corazón que el Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia. Amén. 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 Entonces, eso a nosotros tiene que darnos tiene que darnos el ánimo, ¿cierto? Tiene que darnos, ¿cierto? La tranquilidad, ¿cierto? Y por sobre todo tener gozo en el corazón, Amén. de que el novio viene por su novia, Amén. Jesús viene por su iglesia, Qué importante Cristo eso, viene hermano. por aquellos que ha redimido con su sangre preciosa, ¿cierto? Amén. Con aquellos que hemos sido lavados por Él, ¿cierto? Hemos sido redimidos por el Señor. Y esto ha sido solamente un acto de misericordia, de gracia, de amor de Él, porque no lo merecíamos, hermano Ricardo. Amén. Tal vez yo no merezco estar en este lugar, no merecía estar aquí junto a usted ahora hablando de la palabra del Señor, por mi vida pasada, porque estaba lejos del Señor. Pero cuando decidí entregarle mi corazón a Cristo fue el momento más difícil de mi vida, hermano Ricardo, que fue cuando yo caí en una gran depresión. Entonces, ese fue el primer momento difícil, fuerte que tuve que experimentar y vivir, donde realmente toqué fondo. Y confié en el Señor. En el momento más difícil de mi vida, confié en Dios. Y sabe que Él me ayudó. Él extendió su mano de misericordia, me rescató, ¿cierto? Me sanó la depresión. Pero Él, más allá de eso, me entregó la salvación. Me regaló, ¿cierto? Esta salvación tan grande que es a través de su Hijo amado Jesucristo, el cual, ¿cierto?, me transformó, cambió mis pensamientos, me limpió, ¿cierto?, cambió mi forma de pensar, de vivir la vida, y ahora Él me ha hecho una nueva criatura. Y ahora yo no enfrento la vida como la enfrentaba en ese tiempo, cuando yo estuve con depresión, enfrentándola con mis fuerzas, sino que ahora todas las batallas que me toca lidiar, ¿cierto?, las hago con la ayuda del Señor, con su cobertura, con su poder, con Amén. su respaldo. Y eso, Amén. Por lo tanto, la iglesia, hermano Ricardo, tiene que estar convencida de que el Dios que los llamó, Él está con nosotros. ¿Ya? Dice la palabra que aquel que nos llamó nos ha de seguir perfeccionando hasta la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un proceso. La iglesia vive un proceso aquí en la tierra. ¿Ya? Aquí nadie puede decir yo soy perfecto, yo soy mejor que el otro. No, estamos en el camino de la perfección. ¿Ya? Y tenemos que procurar cada día pedirle a Dios que seamos mejores para poder agradarle. amén. Amén. Para poder exaltar su nombre con nuestro testimonio. Amén. Amén. Tremendo, hermano. Bueno, lo escucho, mi hermano, y me hace meditar en muchas cosas. También tal como usted acaba de contar brevemente, porque yo creo que es algo que podía profundizarse mucho más, el tema de quizás su testimonio. Creo que de alguna otra forma todos hemos conocido al Señor a través de su misericordia, a través de la gran misericordia que ha tenido en nuestras vidas, en momentos clave de nuestras vidas, donde quizás no hemos visto en un hoyo profundo donde quizás no veíamos salida y finalmente el Señor de ahí nos rescató. Y qué importante todo lo que usted dice, porque finalmente eso es tener la convicción. Tal como decía el punto del cual estamos hablando, de nuestras convicciones frente a este tiempo. Nuestras convicciones tienen que estar en Cristo y en todo lo que al hecho, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas hasta que ya Él venga. Entonces, qué importante, hermano, poder escucharlo con esa pasión que nos está hablando a través de lo que Cristo mismo ha hecho en su vida, y qué importante que eso podamos comunicarlo a personas que quizás están pasando por procesos, que están en este tiempo peligroso, de dificultad quizás, y muchas veces no hayan respuesta, y es lo que debemos decir, que esas respuestas están en Cristo y solamente en Cristo. Solamente en Cristo encontraremos plenitud, esa plenitud y esa vida eterna. Así que tremendo, hermano, poder escucharlo, y para seguir avanzando, uno de los últimos puntos que quizás tenemos anotado acá, pero quizás una de las cosas quizás más importantes, que es la importancia de la lectura bíblica, la importancia de la lectura bíblica para poder entender este tiempo. Estamos hablando de esta temática de tiempos peligrosos, de que están pasando cosas, entonces qué importante es que a través de la palabra podamos entender todos estos tiempos que están pasando, mi hermano. Amén. Es importante indagar la palabra porque también estamos viviendo tiempos de apostasía, hermano. Amén. Entonces,
tenemos que entender, ¿cierto?, lo que Jesucristo nos expresó por su palabra, donde Él nos habla de que vendrán falsos maestros, de que vendrán falsos profetas, de que vendrán diciendo yo soy el Cristo, ¿cierto? Y nos encontramos hoy en día, ¿cierto?, con personas, ¿cierto?, que un día estuvieron en la fe verdadera, ya estaban en la sana doctrina, ya tenían sus convicciones claras, pero de un momento a otro ellos deciden, ¿cierto?, salirse, ¿cierto?, del camino que llevaban y toman otro rumbo. Tajantemente ya dejando el cristianismo, ¿cierto?, dejando al Señor Jesucristo o dejando a Dios, ¿cierto?, y volcándose a sus ideales, o gente que en este momento ha torcido o ha distorsionado el mensaje de la palabra del Señor y está viviendo otro tipo de doctrina o otro tipo de evangelio, ya que podemos tocar el caso de los puntos que veíamos de esa gente que tiene apariencia de piedad, ¿cierto? Apariencia de piedad, pero con sus actos, ¿cierto?, con lo que hay en su corazón, niegan la eficacia de ella misma. Entonces vemos en estos tiempos que estamos, porque la palabra nos señala, estamos viviendo en este tiempo, gente, ¿cierto?, que está metiéndose en la iglesia, vestida de oveja, pero en el fondo son lobos rapaces. Y lo único que quieren solamente es sacar provecho para su propio bien. Tremendo. Y la palabra nos muestra todo esto. Entonces la única forma de que nosotros estemos alerta, ya, de que estemos atentos, de que estemos velando, de que estemos realmente entendiendo el tiempo que estamos viviendo, es escudriñando la Biblia, estudiando la palabra. Es la única forma de que podamos entender, ¿cierto?, lo que está aconteciendo y lo que va a pasar más adelante. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, pero no por lo que estamos nosotros viendo por las noticias, sino porque la palabra del Señor me está diciendo que ciertas cosas van a acontecer y que se van a intensificar a medida que la venida del Señor Jesucristo se acerque. Entonces, el pueblo del Señor tiene que instruirse, tiene que buscar la sana doctrina, leer la palabra del Señor, instruirse, entender todo lo que estamos viviendo y todo lo que va a acontecer, tenerlo claro, tener nuestras convicciones claras, porque, claro, yo puedo decirle, en mi corazón tengo fe, estoy convencido que el Señor está conmigo por lo que Dios hizo. Dios es un milagro, hizo una sanidad conmigo, me sacó de esto, otro, pero también tengo que tener claro, ¿cierto?, quién es el Dios en el cual yo creo, qué es lo que es, Él enseña por su palabra, cuál es su propósito, ¿cierto?, para mi vida, ¿ya? ¿Qué es lo que Él espera de su creación? Amén. Sin duda el Señor ama su creación. El anhelo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, que se vuelvan de su mal camino, que le puedan conocer, que experimenten la salvación que es a través de su Hijo Jesucristo, porque no hay otro camino, hermano. Al hombre hay muchos caminos que le parecen bien, dice la palabra, pero su fin es un camino de muerte, es un camino de perdición. Y el único camino para nosotros y para toda la humanidad y para toda esta sociedad perdida es Jesucristo el Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y la salvación de su vida y de su alma está en el Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que yo quiero transmitir en este día. Amén. Invitar a la gente a conocer a este Dios maravilloso que ha hecho bien a nosotros, que sin duda Él nos ha bendecido, nos ha sustentado, nos ha guardado, ha provisto para nosotros, nos ha mostrado un camino diferente, ¿ya? Nos sacó del desconocimiento, de la ignorancia, nos sacó de las tinieblas, ¿cierto? Nos sacó de ese mal camino por el cual íbamos, que seguramente nos iba a llevar al despeñadero, ¿cierto? Iba a destruir nuestra vida. Pero el Señor en su misericordia un día hizo un alto en nuestro camino. Y Él nos habló por su palabra. Y Él nos dijo, te amo, tengo propósitos para tu vida, eres alguien especial, vales mucho. Tienes un propósito en la vida. Amén.
Amén. Entonces, muchas veces, tal vez la gente se pregunte por qué estoy aquí en la tierra, por qué vivo, cuál es mi propósito, cuál es mi destino, ¿hay vida después de la muerte? Amén. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí? Todas esas preguntas, ¿cierto?, las encontramos en la palabra del Señor. Amén. En la palabra de Dios están todas las respuestas que el hombre necesita para este tiempo, para su vida, para su familia, para todo lo que él quiera emprender. Amén, amén, tremendo, hermano. Es increíble como de una u otra forma, y esto me ha pasado por la experiencia que he podido tener de conversar con distintos hermanos y distintas temáticas, como todo de una u otra forma nos lleva a Cristo. La importancia de este punto que estamos hablando de la lectura bíblica para poder entender este tiempo, para poder encontrar esta respuesta de las cuales usted nos acaba de mencionar. Es increíble cómo todo de una u otra forma nos lleva a Cristo. Si hay algo que debemos predicar, hay algo que debemos hablar en este tiempo es a Cristo y la esperanza que encontramos solamente en Él y este camino que solamente encontramos en Él y a través de Él. Así que qué tremendo, me emociona mucho escucharlo, hermano, cómo usted se expresa a través de esto, de esta temática que estamos hablando y qué importante es que la gente, ya sean cristianos o no cristianos, puedan estar escuchando este video, nos puedan estar viendo y que puedan entender que lo que queremos comunicar de una u otra forma es que su vida pueda estar en Cristo, que en Cristo van a encontrar todas las respuestas. Quizás más allá, porque dentro de las cosas que usted escuchaba, o sea, que usted nos comentaba, son cosas que realmente están pasando. Hay muchas iglesias hoy por hoy que solo se habla de prosperidad, que solo se habla de bendición material y sabemos que el Evangelio no tiene nada que ver con eso. Netamente entender que somos pecadores y que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Todo lo demás, como dice su palabra, de una u otra forma viene por añadidura. Entonces, qué importante entender lo que la palabra de Dios nos dice, que no nos conformemos ni queramos conformarnos simplemente con lo material, con las bendiciones, con la prosperidad económica, sino entenderle que necesitamos de un Salvador, que necesitamos un Salvador más en este tiempo, de que están pasando muchas cosas y como dice usted, finalmente las señales están, o sea, están y van a seguir viniendo y que es importante entender lo que la palabra de Dios nos dice para poder estar atentos a todas las cosas que están pasando. Así que en lo personal, hermano, ha sido de mucha bendición poder escucharlo, desarrollar este tema. No sé si quiere agregar algo más, hermano, acerca de todo esto que hemos estado hablando. Solamente, bueno, agradecer a Dios por esta oportunidad y lo que yo quiero transmitir es que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, misericordioso, tiene paciencia con nosotros. Amén. Amén. Siempre está allí. Dice la palabra que todos los días se renuevan sus misericordias para nuestras vidas. Dice también la palabra que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Yo sé que todos nosotros los cristianos hemos experimentado en nuestra vida la fidelidad del Señor. Él siempre, en todo momento, ha sabido sustentarnos, ha sabido bendecirnos, ha sabido alegrar nuestro corazón en los momentos más críticos y difíciles. Dios ha podido traer la paz, el consuelo. Este Dios que nosotros predicamos es un Dios que es real. Y muchas veces la gente dice, bueno, he leído la Biblia como un libro más, tengo conocimiento de ella. Una cosa es, ¿cierto?, leer la Biblia y aprender de Dios, pero una cosa muy distinta es creer en ese Dios. Amén. Y tenerlo aquí en nuestro corazón. Amén, tremendo. Sí. Tenerlo como padre, como amigo, como compañero fiel, el que siempre está con nosotros cada momento, cada instante. Amén. Cuando usted ora a Dios, cuando usted le invoca, cuando usted clama, usted tiene que tener la convicción que Dios está escuchando y que Dios conoce perfectamente su necesidad. Y Él en su soberanía y en su gran poder sabrá responderle y orará de una forma maravillosa y gloriosa en su vida, si usted lo cree con todo su corazón. Entonces la invitación hoy es para que la iglesia se afirme, la iglesia mantenga firmes sus convicciones de fe. Amén. Dios está con usted, hermano. Amén. Dios está poderosamente con usted, así como lo decía Jeremías, Dios está como poderoso gigante a favor nuestro. Amén. Amén. Y si usted, amigo, quiere experimentar y conocer lo que
lo que nosotros estamos viviendo y experimentando, porque esto es algo mire, nosotros no vemos a Dios físicamente, no lo hemos visto físicamente, pero Dios se hace sentir en nuestros corazones. Y qué maravilloso es sentir la presencia y el respaldo de Dios en nuestra vida. Qué maravilloso es sentir su abrazo, sentir su voz, escuchar su voz en nuestro corazón, cuando Él nos habla por su palabra, cuando Él nos alienta por su palabra, cuando Él nos anima a continuar. Cuando estamos cansados, Él viene con su poder, ¿cierto? Y nos fortalece y nos vuelve a levantar. Ese es el Dios que predicamos, un Dios que responde, un Dios que es real, un Dios que sí puede sanar, un Dios que sí puede libertar, un Dios que sí puede transformar las vidas y cambiar los corazones. Yo quiero invitarle a creer, a confiar, aún más en estos tiempos tan difíciles y peligrosos como hemos estado tocando este tema. Busque a Dios, porque Dios puede ser hallado. Él está más cerca de usted de lo que usted piensa. Así que Dios le bendiga. Amén. A mí, mi hermano, gracias de verdad por esas palabras, por esa reflexión. Y de verdad ha sido de bendición, mi hermano. Gracias por querer participar, ser parte de esto, que de una u otra forma es lo que queremos hacer acá. Y siempre ha sido así desde un principio, engrandecer el nombre del Señor, que Él sea engrandecido, que la gente pueda experimentar ese amor a través de estas temáticas que quizás hemos podido hablar. Así que de verdad que Dios lo bendiga mucho, bendiga a su iglesia, a Boyenar y a toda su juventud, que puedan de una u otra forma también conectarse después cuando vamos a compartir este video. Así que gracias, mi hermano, de verdad ha sido de mucha bendición en lo personal y esperando ser de bendición para cada persona que pueda estar viendo este video. Tiempos peligrosos y la única respuesta es Cristo a través de su palabra y es lo que hemos querido de una u otra forma poder desarrollar en este momento. Así que Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por estar y gracias a cada una de las personas que se ha podido conectar. Que Dios les bendiga y bueno, que el nombre del Señor sea engrandecido en todo. Así que nos vemos pronto y chao, chao. Nos vemos. Chao, mi hermano.